José, un hombre joven que aún lejos de la casa de su padre y frente a costumbres totalmente diferentes a las suyas, se mantuvo con una integridad y una moral intachable frente a los ojos de Dios y a los de los hombres, y fue grandemente bendecido por esto. Dios le bendiga. Hoy hablaremos un tema sumamente especial para cada uno de los cristianos y amigos que van a ver esta palabra. Queremos hablarte de José. En Génesis 39:3 registra que Dios estaba con José y que lo prosperó. Y aún siendo José vendido, llegó a la casa del egipcio. El egipcio veía cómo Dios estaba con él. Y como él vio la gracia que tenía y que lo que tocaba prosperaba, lo puso como mayordomo de su casa y le entregó su poder y todo lo que tenía. Por eso es que te digo que quiero hablarte de la integridad y la moral. Cuando un hombre es llamado por Dios, ¿a qué es llamado? Cuando Dios deposita en el corazón de un hombre un sueño como depositó en José, porque Dios sabía que en él había un hombre íntegro, porque Dios había marcado este hombre, el cual su padre amaba, había marcado para hacer cosas grandes a favor de la familia, del pueblo de Dios. José era un hombre respetuoso, era un hombre obediente, dócil, que hacía las cosas, no solamente lo que su padre le enviaba, sino él estaba dispuesto a hacer lo que Dios decía. Y todo empezó con los sueños, todo empezó con esa gracia que él tenía. Era un fiel oyente de Dios, la voz de Dios cuando hablaba. José obedecía. Así hacen los íntegros, hombres que tienen el sueño de Dios primero antes que el sueño de ellos. Hombres que entienden que a Dios hay que serle fiel para que se manifieste el reino, que hay que ser hombres que trabajen para el reino. Un hombre que entienda que cuando Dios lo envía, la primera carta de presentación que tiene que tener es que debe ser íntegro, porque cuando tú eres íntegro, el reino se va a manifestar y Dios va a hablar de ti. Cuando te pares en los altares, cuando te pares en los púlpitos, se va a notar que hay un hombre que Dios quiere hablar a través de su boca, porque porta la unción de Dios. En este tiempo estamos buscando gente que quieran predicar por delante, por detrás, de espalda, y que nadie pueda señalarlo, y que si te señalen sea mintiendo, como dice la palabra. Estamos llamados a hacer una carta leída. ¿Qué es una carta leída? No hay dualidades, no hay doble vida. Dios está pidiendo, deseando que muchos hombres que ahora caminan en los altares, que tienen dones, que Dios lo usa, tienen don de ciencia y grandes habilidades, pero no tienen el sí de Dios como lo tenía José. Y Dios está esperando que esos hombres que están viviendo vida doble, vida de pecado, que no quieren someterse a nadie, que ellos tienen sus propios pastores, que ni se llevan del Espíritu Santo, ni de quien venga, ni de quien no venga. Dios está esperando que el sueño que Dios puso en ti, tú lo pongas en práctica, que dejes que Dios marque la vida de tu familia, la vida de generaciones que Dios ha puesto en tus manos. A veces nosotros vivimos como que somos nosotros que nos llamamos. Dios nos llamó, y si Dios te llamó, no es conforme a la carne, es conforme al Espíritu, es conforme a lo que diga la palabra del Eterno. Predicar con ejemplo, seamos influencia del mundo, no que el mundo sea la influencia mía, sino que lo que yo porto de Dios. Así como cuando José llegó a esa nación, lo que él portaba, los hombres empezaron a ver, y empezaron a ver la gracia, la sabiduría, porque él dejó que se viera lo de Dios. Tal vez José en algún momento pudo estar débil cuando la mujer de Potifar atacó, pero él salió huyendo. Esta mujer conocía, estaba cerca, pero cuando vio que el pecado lo asedió, cuando vio que esta mujer ya llegaba a su límite, a lo último, entonces él como que dijo, no, esto aquí yo no puedo. Pero hay gente que literal se quedan porque ellos creen que pueden pelear con el pecado, creen que pueden pelear con la tentación. Pero si a lo único que la Biblia te dice que le corres a la tentación, pues sal corriendo y sé ese hombre que Dios está esperando que sea íntegro. Y usted dirá, ¿por qué solamente a los hombres este mensaje? Pues vendrá un mensaje para aquellas mujeres que necesitan saber que hay un Dios poderoso que puede alinearte. Pero hoy yo te hablo de José, que era un hombre íntegro, que era un hombre que aceptó el sueño de Dios y se olvidó de sus sueños. Y cuando el sueño de Dios se manifiesta en un hombre, entonces tú serás evidencia. Las crónicas hablarán de ti, el mundo hablará de ti,
empieza a escribir sobre ti, empieza a borrar la desobediencia que ha habido en tu vida y hoy empieza a decir: yo voy a ser como José. Yo voy a ser como José, que aunque se le presentó un cromo de mujer, aunque se le presentó una mujer bonita, una mujer entera, una mujer que si él estaba en el palacio no era cualquier cosa, entonces esta mujer allí, este hombre pudo rechazarla. Te invito sobremanera a ser íntegro. Prueba a Dios en esa área. No te faltará nada. Tendrás un báculo en la mano. Tendrás, y Dios te dirá: usa lo que tienes, y Dios va a confiar en ti. Así como dijo Dios con Job: dale para allá, porque Dios confía en hombres que en la tierra han golpeado las tinieblas. En hombres que no han negociado el evangelio con nadie. En hombres que han dicho: yo voy a ser íntegro, porque los íntegros ven la gloria de Dios, porque los íntegros estarán en la cena del Cordero. Dios está demandando desde ya que tú seas íntegro, que el enemigo, cuando vaya a pedir juicio para ti, cuando vaya a pedir que se te ataque, allí haya una evidencia y diga: no, es que él o ella es un hombre que camina conforme a los principios, a los estatutos, a los preceptos de la palabra. No ha doblado rodilla a los baales, no ha doblado rodilla a las fiestas, no ha doblado de rodilla al pecado, se mantiene en pie. Mi sueño sigue en pie. Te pregunto: ¿el sueño de Dios sigue en pie o el sueño tuyo? ¿Has elegido lo que Dios ha querido que tú elijas, o tú has elegido lo que tú quieres? Levántate y dile al Señor: yo estoy aquí, dispuesto a caminar, dispuesto a que en medio de la palabra que me diste me hayan tirado lazos, hayan hablado de mí. No importa, seguiré siendo íntegro con los ojos, con lo que veo, seguiré siendo íntegro con los oídos, con lo que escucho, seguiré siendo íntegro con la boca, con lo que hablo, seguiré siendo íntegro con mi corazón. Quiero entregarme a ti, y que sea este el templo donde tú deposites tu unción, que sea este el odre nuevo donde tú puedas decirle: cabe toda la unción del mundo, porque está preparado para enfrentar lo que venga. José fue preparado en medio de los procesos para enfrentar todo embate, y allí, con la sabiduría que Dios le dio, cada proceso que José enfrentó, lo enseñó a ser sabio, lo enseñó a pelear, lo enseñó a ser un negociante, lo enseñó a ser un administrador. ¿Qué tú quieres ser? Sé íntegro para que tú veas cómo es que el reino derrama las bendiciones, cómo es que el reino da la mejor esposa, cómo es que el reino da la mejor empresa. Sé íntegro para que tú no tengas ni siquiera que ponerte filtro cuando estás predicando, sino entender que hay un Dios que por medio de la integridad que tú tienes se levanta a defenderte. No es lo mismo defenderme yo, que el reino se levante a defenderme y diga: sácalo de la cárcel. Cuando llegue el tiempo de salir, sácalo. Cuando llegue el tiempo de la manifestación, que se derrame la manifestación. Nadie podrá detener las bendiciones que Dios tiene para un hombre íntegro. Nadie podrá detener que cuando subas a un altar la unción se derrame, los enfermos sean sanados, los hogares sean restaurados, los jóvenes vengan a los pies de Cristo. Nadie, porque el que no tiene doble vida, el enemigo no tiene cómo sacar de sus crónicas. Esas crónicas estarán guardadas ante el Dios vivo. No es lo mismo que tú tengas 2 libros a que tú tengas uno solo, y que cuando el rey, como se paró el rey Asuero a leer las crónicas, haya visto que Mardoqueo era un hombre que lo ayudó. Así quiere Dios que tú solamente tengas un escrito que se diga: es que este hombre no ha fallado. Se le ha presentado las tinieblas, se le presentaron propuestas, apareció el pecado, apareció todo, pero dijo que no, y estuvo dispuesto a que mi sueño, el sueño de llevar la palabra, el sueño de restaurar, el sueño de levantar, se haya cumplido en esta tierra. Que nada te detenga. Ve donde Dios quiere, no donde tú quieras. La carne siempre querrá ir a otros lugares. Tal vez José quería salir de la cárcel en un momento, pero tuvo que esperar el tiempo de Dios. Y allí en la cárcel aprendió a administrar. Empezó por los delincuentes, empezó por los bandidos y terminó en la realeza, gobernando, ministrando las cosas de Dios, entregándole la comida al pueblo, entregándole la salvación a aquellos que la necesitaban. Y usted dijo: no predicó, cierto, pero pudo alimentar una nación, pudo salvar una nación,
nación, pudo salvar pueblos con los alimentos y la estrategia que tuvo. Pero nos enseñó José que por medio de yo ser íntegro puedo aprender a administrar el dinero. Porque hay gente que se corrompen cuando van 2 pesos. Hay gente que vende la palabra cuando ven 2 pesos. Y Dios te dice, si tú portas lo mío, llévalo. Y Dios se va a encargar de que las finanzas, de que todo lo que tú necesitas pueda venir a ti. Serás como un imán que atraerás lo que necesitas. Porque el Padre honra a los íntegros. Él siempre va a salir al frente. Él siempre va a salir al frente de un hombre que se levantó y le dijo a la mujer de Potifar, te equivocaste. Y le dijo a aquellos que se levantaron que no perdonara, sí voy a perdonar, porque el perdón es de los íntegros. El perdón es de los que entienden que a Dios hay que adorarlo de todas formas. No solamente dejamos de ser íntegros cuando no andamos en adulterio y fornicación, no, cuando yo dejo que la palabra a plenitud en mi vida tenga cumplimiento. Dios está esperando que muchos hombres que ahora mismo tienen un sueño de Dios, que saben que Dios puso un sueño en ti, que sabe que fuiste llamado primero por un sueño, primero porque Dios te llamó, te tocó y puso ese sueño y se lo dijiste a alguien y dejaste que el sueño corriera. Dios te dice, todavía ese sueño está ahí. Estoy esperando que te levantes, estoy esperando que salgas al frente y digas y vuelva y le dé un clic al sueño que te entregué, porque voy a ejecutar. Tiempo de ejecución, de que los hombres que Dios ha llamado se levanten en pie de guerra y digan, yo voy a hacer que el sueño de Dios tenga cumplimiento en esta tierra. No me voy a detener, aunque se levante quien se levante, no me voy a detener. Soy el hombre íntegro y voy a buscar lo que he perdido. Me levanto. Es tiempo todavía de ser ese hombre íntegro. Es tiempo de resalcir. Es tiempo de humillarte y llegar a los pies de Cristo y dile, Señor, yo voy a ser como José. He fallado muchas veces, pero hoy yo hago pacto contigo y voy a dejar que en este cuerpo, en este templo, se deposite toda la unción, toda la sabiduría, toda la esencia del reino sobre mí. Que la paz del Dios eterno esté todos los días contigo, llamados a ser íntegros.